¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Nuevamente es un placer estar con ustedes a través de este medio y hoy vamos a continuar con la evolución del hombre de Dios. Esa sería la sexta parte y hoy vamos a ver la obediencia incondicional y el personaje que nos va a representar esta parte de la evolución es Isaac. Y pues hasta aquí hemos visto 4 niveles en la evolución del hombre de Dios y aquí les muestro una diapositiva en orden del primero al cuarto nivel. Adán, luego Abel, luego Noé y luego Abraham. Ahora, hoy vamos a ver un quinto nivel en la evolución de un hombre de Dios, o de un cristiano, pues que madura intencionalmente como Dios nos lo muestra en su palabra. Y el personaje que nos va a ilustrar este siguiente nivel es Isaac. Entonces, Isaac fue hijo de Abraham y de Sara. Y fue el hijo que nació como cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y de ahí en adelante, o de Isaac en adelante, la Biblia ya nos muestra que se siguió una sola línea genealógica, que fue transmitiendo y heredando la bendición de Abraham, porque solamente se podían beneficiar de esta bendición los descendientes legales de su amigo Abraham. Obviamente solo los que guardaron el pacto de obediencia a Dios, desde Abraham hasta Jesucristo, que fue la simiente de Abraham y que selló el pacto ofreciendo su propia sangre perfecta. Pero después de Jesucristo, la bendición de Abraham se extendió y ha distinguido a todas las personas que guardamos el mismo pacto de obediencia a Dios. Porque debemos recordar que el pacto que Dios hizo con su amigo Abraham es un pacto perpetuo y transferible de generación en generación. Génesis capítulo 17, versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces es aquí donde milenios después continúan siendo benditas todas las familias de la tierra. Ahora, la historia de Isaac comenzó desde antes de que Isaac existiera en el mundo. Es decir, todavía no se embarazaba su mamá y ya se conocía su nombre y su género. Y desde aquí vamos a comenzar nosotros nuestra historia. Vamos a leer lo que Dios le había dicho a Abraham un año antes de que el niño naciera. Vamos en Génesis capítulo 17, versículo 19. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En este versículo que nos habla del anuncio del nacimiento de Isaac y de la confirmación y la continuidad de la bendición que le había dado Dios a Abraham, pues también nos habla aquí de un secreto, el secreto de la fe de Abraham, y la razón por la que no dudó en ofrecerle a Dios, su hijo en holocausto. Cuando Abraham escuchó a Dios decir que en el hijo que le iba a dar iba a establecer un pacto perpetuo para sus descendientes después de él, pues entonces Abraham supo que Dios iba a esperar a que Isaac se casara y tuviera su propia familia para que pues muriera, ¿no? Y si moría, pues lo habría de resucitar, porque si no, entonces la bendición no sería perpetua y Dios hubiera quedado como un mentiroso. Ese era el nivel de confianza en Dios que tenía Abraham, y ese es el secreto de nuestra fe, porque la fe nace cuando podemos escuchar la voz de Dios. Tal vez no de manera audible, pero sí de manera clara, pues. Por eso es importante leer la palabra de Dios con mucha atención y con mucho cuidado, porque es ahí donde Dios nos habla y nos inspira confianza. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ya para cerrar el tema de Abraham, quiero comentar que a veces es muy fácil prometer algo cuando todavía no lo tenemos. Abraham podría haberle dicho a Dios, como muchos lo hacen: ¿sabes qué, Señor? Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. O si me saco la lotería, te voy a dar la mitad. O si me dan trabajo, el trabajo que solicité, voy a dar tanto para tu causa. Y no, Abraham no prometió ni dijo nada. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la prueba, no dudó en entregárselo a Dios, porque Él se lo había dado. A ese nivel se debe más bien manifestar la confianza en Dios. No es una fe ciega, es una fe fundamentada en la palabra infalible de Dios.
Por otro lado, ya entrando en el tema de Isaac, Isaac representa al hombre que nace milagrosamente por el poder de Dios, pero que por voluntad propia se somete a ser ofrecido en holocausto. Y eso lo llevó a recibir su herencia eterna. Y este es el punto central de este estudio. Este es el quinto peldaño de los 7 que tiene la escalera, pues, de la evolución del hombre. Y deberíamos nosotros, todos los hijos de Dios, escalar a este quinto nivel. Obviamente muy pocos pueden alcanzarlo, pero pues esta es la evolución o la madurez, pues, de la que estamos hablando. Y aquí prefiero aplicar el concepto de entrega absoluta en vez de madurez. Porque en este nivel ya no se trata solo de nacer milagrosamente por el Espíritu de Dios. Porque como Isaac, nacer milagrosamente por el poder del Espíritu de Dios no nos cuesta nada. Sin embargo, nos hace herederos de toda la riqueza espiritual y material de nuestro Padre. Isaac, sin esfuerzo alguno, nació ya poseyendo prácticamente todo, no más por el simple hecho de haber nacido de Abraham. Y todo lo de Abraham, incluyendo su bendición, iba a ser de él. Allí nació y virtualmente era dueño de todo. Pero Dios tenía otro plan, pues, y ese plan es el tema de hoy, porque Isaac se tenía que entregar absolutamente, confiando en su papá y en el Dios de su papá. A eso me refiero con la obediencia incondicional, que es el título de este estudio. Isaac nos muestra la etapa de la obediencia incondicional que debe mostrar el hombre de Dios. Conocemos ya la historia de que Isaac fue un hijo muy deseado. Y también sabemos que Dios le pidió a Abraham que se lo ofreciera en holocausto. Pero conocemos la historia desde la perspectiva de Abraham. Todo lo que debió haber sufrido este pobre hombre antes de levantar el cuchillo para sacrificarlo. Podemos imaginar el tormento que pasó este hombre. Pues tal vez no durmió toda la noche, se levantó muy temprano, dice la Biblia, y caminó más o menos unos 80 kilómetros para llegar al monte que Dios le había dicho. Y durante todo ese trayecto pasó solo su crisis de fe. Y esta es la mayor medida de fe que nosotros hemos conocido hasta ahorita, en este cuarto nivel que vimos la semana pasada. Hoy en este quinto nivel vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Isaac. Porque ¿qué de la fe del muchacho? Que en ese entonces tendría entre 15 y 20 años. Yo creo que casi nunca hemos pensado en estar en el lugar de Isaac. Nos ponemos en el lugar de Abraham y decimos, no, yo no mataría al hijo, yo no haría esto, a lo mejor si se tratara de Dios sí lo haría. Y en fin, lo pensamos desde Abraham. Pero ¿qué si fuéramos nosotros los que estamos siendo atados y puestos sobre la leña y sobre el altar? Entonces, en este nivel ya nos acercamos más a la semejanza de Cristo. Porque Cristo, callado la boca, fue a la cruz. Entonces, Isaac nació para eso, pues nació para ser ofrecido a Dios. Y sí, Isaac era el heredero universal de la bendición de Abraham. Pero este personaje representa la obediencia incondicional de un hijo de Dios. En él se representa la sujeción del hijo a la autoridad del padre. Y llegar a este punto es saber que somos poseedores de todo, pero no podremos disfrutarlo a menos que estemos dispuestos a renunciar a ello en un acto de obediencia y sujeción al Padre. Este nivel de madurez se reconoce precisamente porque hemos aprendido que las bendiciones materiales se deben espiritualizar para poder eternizarlas. La única manera de hacer espiritual algo material es por medio del holocausto. Un holocausto, eso significa un holocausto, es una ofrenda enteramente quemada. Entonces, ofrecer el holocausto era poner al fuego algo físico o material hasta que se consumía totalmente. Y así simbólicamente podía llegar a la presencia de Dios como un sacrificio de olor grato. Pero eso implica estar dispuesto a renunciar a nuestros derechos. Y esto no por gusto personal, sino por obediencia y sujeción al Padre. Así es como se transforman las bendiciones y los bienes materiales en bendiciones espirituales eternas. Así es como pueden ser transferidos los tesoros terrenales al cielo, como lo decía Jesús en Mateo 6, versículo 19 al 21. Dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Y esta es una de las muchas cosas que se han dejado de enseñar en la iglesia del siglo XXI. El cristianismo bíblico es cristocéntrico, pues se centra en Jesucristo, en el reino de Dios, no es antropocéntrico. El evangelio que se está enseñando actualmente en muchas congregaciones, desgraciadamente, está enfocado en el placer y en los derechos del ser humano. Y claro que debemos conocer nuestros derechos como hijos de Dios. Sin embargo, debe de haber un equilibrio en la enseñanza, porque no todo es disfrutar de nuestros derechos, sino que como hijos de Dios también adquirimos obligaciones y responsabilidades. Hubo una época en que nuestros padres nos mostraban las dos partes de la vida en familia. Teníamos derecho a tener un papá y una mamá que nos amaran, que nos sustentaran y que nos protegieran. Y sí, recibíamos educación y jugábamos y nos divertíamos, pero no todo era diversión y entretenimiento, sino que también se nos asignaban obligaciones y responsabilidades en casa. Obviamente no nos gustaban las responsabilidades ni las obligaciones, pero así era la instrucción en casa. Y gracias a ese equilibrio, las familias de aquella época construíamos comunidades más sanas o menos autocomplacientes, pues. Cuando los hijos de Dios entendemos que, al igual que tenemos derechos, tenemos obligaciones y responsabilidades, vamos a subir un peldaño más en la evolución. Y vamos a ser tan bendecidos y tan prósperos como Isaac. Pero una de las principales obligaciones es el respeto y la obediencia a nuestras autoridades. Porque Dios estableció autoridades en todas partes. Autoridades civiles, autoridades familiares, educativas, eclesiásticas, etcétera, etcétera. Donde tú vayas, va a haber una autoridad que se debe respetar, porque esa autoridad la estableció Dios precisamente para establecer orden. La anarquía genera caos y genera desorden. Por eso es que nos dejó el principio a través del apóstol Pablo en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La corrupción de las autoridades es otro tema, no lo vamos a ver aquí, y entendemos que hay autoridades que son corruptas, pero nuestra responsabilidad es someternos a toda autoridad, empezando por someternos a la autoridad suprema de Dios. Y eso significa que si una autoridad humana nos exige hacer algo que Dios prohíbe, estamos en la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo dice Hechos capítulo 5 versículo 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero fuera de eso, debemos obedecer a las autoridades que Dios estableció en la tierra y en el cielo. Y este es un tema que a lo mejor les molesta a quienes se estancaron en la primera etapa de la evolución, o más bien a aquellos que nunca evolucionaron después de nacer de nuevo. Hay personas que dicen ser cristianas y no fallan a las reuniones de la iglesia, oran y claman a gritos por la bendición de Dios. Pero ahí andan en la calle con un carro sin placa, sin licencia y pasándose altos y semáforos en rojo y por arriba de los límites de la velocidad. Y lo mismo es en la casa. Quieren que sus padres les hereden todos sus bienes, pero no los honran, ni les hacen caso, ni les ayudan cuando hay necesidad. Igual es en todas partes, en la escuela, en el trabajo y hasta en la iglesia. Quieren que Dios los prospere, claman a gritos por esa bendición, pero intencionalmente son oidores olvidadizos. O sea, sí escuchan la corrección de Dios, pero por voluntad propia deciden no hacer nada respecto a sus responsabilidades. ¿Qué hizo Isaac cuando por petición de Dios su padre lo iba a sacrificar? No discutió, no peleó contra su padre, no reclamó sus derechos como hijo, no buscó un abogado ni huyó. Isaac se sometió. Y quiero que lean esta parte conmigo. Vamos a leer lo que sucedió en Génesis 22, versículos del 7 al 13. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí quiero resaltar algo mayor todavía que la obediencia de Abraham. Y esto es algo que significa mucho para alguien que quiere seguir creciendo a los ojos de Dios. Esto es algo que va más allá de los derechos humanos internacionales y va más allá todavía de los placeres que podemos disfrutar como hijos de Dios. Y esto se trata precisamente de la obediencia incondicional y la sumisión a las autoridades, como lo hizo Isaac. Hubo un caso ya en el Nuevo Testamento, un caso en el que Pablo dejó registrado en la primera carta a los Corintios, porque había cristianos en la iglesia de Corintios, evidentemente las había, pero siendo cristianos eran muy carnales y eran muy inmaduros, después de mucho tiempo de ser cristianos. Entonces hubo un pleito ahí entre los hombres de negocios de la iglesia, y a la hora de resolver esos conflictos, en vez de someterse a las autoridades de la iglesia para que ellos resolvieran, ellos prefirieron llevar el caso a los tribunales del mundo. Bueno, primero se pelearon entre ellos y después llevaron el pleito a los tribunales del mundo. Y Pablo les dio una buena exhortada por carta. Y les dijo así en 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Evidentemente estaba demandando Pablo aquí madurez de los que estaban implicados en aquel pleito. Y la solución para este caso era el sacrificio. Era perder el dinero y entregar la causa a Dios. Y así quedaban bien ante Dios, ante la iglesia y ante la sociedad. Ahora, sé que parecería una injusticia. Sin embargo, sufrir el agravio es la manera correcta de resolver de una persona madura en la fe. ¿Qué parte se ve justa, pues, de que mi autoridad me mate y me queme hasta que el fuego me consuma? Esa fue la madurez que manifestó Isaac. Como diciendo: no me agrada, pero me someto. O sí, conozco a mi papá y sé que no me va a hacer algo que no me convenga, pues. Y esto, pues es obvio, ¿no? Todo lo podemos leer ahí en la Biblia, pero no hay evidencias de que Isaac se haya resistido a ser sacrificado. No la hay. Lo que la Biblia sí nos muestra es que Isaac, callado la boca, se dejó amarrar por su padre y se dejó poner encima del altar y encima de la leña y amarrado. Y no gritó cuando su papá lo iba a degollar. Sin embargo, antes de someterse y entregarse por completo a la voluntad de su padre, lo único que hizo fue una pregunta que quiero leer otra vez. Porque Isaac no era tan ingenuo como algunos nos lo han querido mostrar. Génesis 22, versículos 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esto nos muestra que Isaac conocía las reglas para el holocausto. Seguramente vio varias veces este mismo acto de fe en su padre. Su papá ofrecía sacrificios y holocaustos seguido. Y lo que nos muestra también es que Abraham adoraba a Dios junto a su hijo, porque ¿de dónde lo pudo haber visto sino de su padre? A lo que voy es que Isaac sabía muy bien de qué se trataba lo que iba a hacer su padre. Y eso lo muestra esa pregunta. Le dice: papá, trajiste leña, trajiste fuego, pero no trajiste lo más importante. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino que el momento en el que lo empezó a amarrar, él dijo: creo que yo voy a hacer. Pero la respuesta de su padre
le infundió confianza y ánimo para ese momento precisamente. Y le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Durante todos los años que Isaac tenía, nunca había visto que Dios, el amigo de su padre, le faltara en lo que le había prometido. Pero la confianza de Isaac no sucedió como algo mágico, sino fue el resultado de conocer a su padre y al Dios de su padre. Entonces el resultado de confiar en Dios es comprobar su fidelidad. Dios no le falló ni a Abraham ni a Isaac. En la parte más difícil, cuando ya todo se iba a consumar, Dios interviene y le da a Abraham la orden de detenerse, y aparece un carnero para librar precisamente a Isaac. Génesis capítulo 22, versículos 10 al 13 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En esta historia Abraham representa pues a la autoridad que Dios delega, las autoridades que Dios establece. Isaac representa a cualquiera de nosotros que puede confiar en Dios y someterse a su autoridad. Y el carnero representa pues el sacrificio vicario de Jesús, que por su muerte fuimos nosotros perdonados y tuvimos vida. Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 8 nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, nosotros somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, o los que practicamos pues la fe en Dios, el Dios de la Biblia, no los que practican rituales como los del judaísmo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, y esto es por la fe, entramos en esa familia de la fe de Abraham. Nosotros no tenemos que cumplir los rituales del judaísmo para ser hijos de Abraham o hijos de Dios. Y escúchame bien, no quiere decir que tenemos que ignorar los 10 mandamientos. Significa que no necesitamos los lavamientos y sacrificios y holocaustos que se ofrecían ceremonialmente. Y por cuanto nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado, ya no necesitamos ofrecer ante Dios ceremonias simbólicas. Tú y yo no somos extraños para Dios. Pasamos a ser descendencia de Abraham e hijos de Dios como Isaac. Y como hijos somos partícipes de su herencia y de su bendición espiritual. Y quiero terminar con este consejo de parte de Dios. Padres, ¿quieren heredar su fe y su bendición a sus hijos? Pues no antepongan sus sentimientos a la voluntad de Dios para ellos. Ayúdenlos a tomar sus decisiones con los principios sólidos de la palabra de Dios. Y a los hijos también les digo: ¿quieren heredar la fe y la bendición de sus padres? Hónrenlos, obedézcanles, sométanse a ellos, adoren con ellos. Porque la buena noticia es que Isaac no murió a manos de Abraham. A los 40 años Isaac se casó con Rebeca, y por medio de esa unión matrimonial la promesa se cumplió, aunque no inmediatamente, porque Rebeca fue estéril por lo menos durante los primeros 20 años de su matrimonio. Pero finalmente Dios intervino y se embarazó de un par de bebés que fueron Esaú y Jacob. Y cuando Isaac tenía aproximadamente 130 años, dio la bendición que había recibido de Abraham a su hijo Jacob. Y pues murió Isaac a los 180 años y lo sepultaron sus 2 hijos. Vamos a dejar aquí este estudio y vamos a continuar la próxima semana con un nivel más representado por Jacob. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.